Una mañana de octubre en Newcastle, recibió a Florence Midwood con la niebla y la llovizna habituales. Le encantaban los días así, tranquilos, distraídos, apagando el mundo a su alrededor como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa. En momentos así, era especialmente consciente de que su matrimonio y el de Radley también llevaban varios años en pausa. Florence revolvió la avena en una olla pequeña y escuchó los ruidos del cuarto de baño. Radley se estaba dando su larga ducha habitual, tarareando en voz alta alguna melodía pop. A sus 38 años, aún se consideraba joven y prometedor, aunque llevaba casi 10 trabajando en la misma tienda. «Flo, ¿has visto mi jersey azul?», sonó su voz desde el pasillo. «Hoy tengo que ir a casa de Perkins, así que tengo que ir guapo». «Está en el estante superior del armario», dijo Florence en voz baja sirviendo té en tazas. Perkins era uno de los clientes habituales de Radley, propietario de un pequeño yate que requería más atención de la que su dueño deseaba. Radley solía bromear diciendo que aquel yate era como una anciana con demencia. Nunca recordaba lo que le habían arreglado ayer. Otra simple sustitución de la fuente de alimentación. Radley entró en la cocina, ajustándose el cuello del jersey. Hasta un novato podría hacerlo. «Quizá el problema sea más profundo», sugirió Florence con cautela. «Si funciona mal constantemente, quizá...» «No empieces», la interrumpió Radley, untándose la tostada con mantequilla. «Otro cliente que no quiere pagar una reparación adecuada, o comprar un barco nuevo». Florence bajó los ojos hacia su plato. 7 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer cuándo era mejor guardar silencio, sobre todo cuando se trataba del trabajo de su marido. El mercado de mantenimiento de electrónica marina en Newcastle era pequeño pero estable. Una antigua ciudad portuaria con tradición de construcción naval siempre había atraído a aficionados a la marinería. Desde pequeñas embarcaciones pesqueras hasta decentes yates privados, todos necesitaban un servicio, lo que significaba que siempre había trabajo para especialistas como Radley. «¿Vas a llegar tarde esta noche?», preguntó Florence, recogiendo los platos. «Supongo que sí». Radley cogió su chaqueta. Johnson llamó a Perkins. Su radar no funcionaba. No es nada, pero tiene pánico. De hecho, Florence sabía que su marido solía pasar el rato después del trabajo en el pub Anchor and Helm con los amigos. Jugaban a los dardos, discutían de fútbol y se quejaban de los clientes. Últimamente, estas veladas eran cada vez más frecuentes. Cuando la puerta se cerró tras Radley, Florence se acercó a la ventana. Su figura desapareció rápidamente en la niebla, y ella se permitió respirar hondo. Tenía todo el día a su disposición, un día para su vida secreta. Florence se acomodó en la mesa de la cocina con su ordenador portátil. En la pantalla se abrió la página del Foro de Ingenieros Eléctricos de la Marina. Hacía 6 meses que se había registrado allí con el nombre de Flomid y desde entonces absorbía activamente conocimientos y, de vez en cuando, hacía preguntas. Nadie en el foro sabía que solo era un ama de casa sin formación técnica que curioseaba en el trabajo de su marido. Su interés por la electrónica empezó por accidente. Hace 3 años, Radley se llevó a casa un osciloscopio defectuoso que un cliente le había regalado a modo de pago. Iba a tirarlo de todos modos. Se encogió de hombros Radley y tiró el instrumento a la despensa. Florence, curiosa por naturaleza, decidió averiguar qué le pasaba. Tras una semana de minuciosa investigación, estudiando esquemas en Internet y sustituyendo varios componentes, el osciloscopio volvió a la vida. «¿Lo has arreglado?», se preguntó Radley en aquel momento. «Qué suerte. Probablemente solo era un contacto suelto». Pero Florence sabía que no había sido suerte. Sustituyó el condensador defectuoso y volvió a soldar la pista en la placa del circuito. Fue la primera vez que sintió una extraña satisfacción al trabajar con electrónica, como si resolviera un complejo rompecabezas.
Ahora en el foro se hablaba del diagnóstico del sistema de navegación. Florence leyó atentamente los comentarios de los expertos y tomó notas en un cuaderno. En los últimos meses había reunido toda una colección de cuadernos con notas, diagramas y algoritmos para solucionar problemas. Al mediodía, Florence había pasado a una lección en vídeo sobre cómo utilizar una estación de soldadura. Había comprado un modelo usado en Internet con dinero ahorrado de los gastos de la casa. La estación estaba guardada en un armario detrás de la ropa de invierno, donde Radley rara vez miraba. Al principio de su relación, Florence admiraba sinceramente la profesión de su marido. Radley le parecía un mago, capaz de revivir cualquier técnica. Le recordaba contándole con orgullo los miles de libras de radar que había salvado, cómo otros artesanos se habían negado a aceptar casos difíciles, pero él había aceptado el trabajo y solucionado el problema. Tienes que sentir la técnica, ¿sabes?, le decía entonces. Es como hablar con ella. Te dice dónde te duele. Pero con el paso de los años, Florence se dio cuenta de que, cada vez con más frecuencia, su marido elegía encargos sencillos: sustituir unidades estándar, ajustar equipos, arreglar averías evidentes. Si el problema requería un diagnóstico en profundidad o un enfoque poco convencional, Radley solía decir: es más fácil sustituirlo todo que buscar una aguja en un pajar. A las 3 de la tarde, Florence decidió practicar. De otro escondite, una caja de adornos navideños, sacó un transceptor marino defectuoso que Radley había traído hacía un mes. El cliente ya había comprado uno nuevo, explicó entonces. Dijo que este se podía tirar, pero tiene una carcasa cara, así que podría servir para piezas. Florence se puso manos a la obra, desmontando cuidadosamente el aparato. Sus finos dedos parecían diseñados para una actividad tan meticulosa. Comprobó metódicamente cada componente, consultando un esquema que había encontrado en Internet. «Ajá», murmuró al cabo de una hora, al encontrar una microfisura en la placa, cerca del procesador. «Ya está». En momentos así, Florence sentía una extraña sensación, una mezcla de orgullo, emoción y una especie de libertad secreta. Aquí, sola con la electrónica, era una persona diferente, no una tranquila ama de casa, sino una investigadora, una ingeniera que resolvía complejos rompecabezas. A las 6 de la tarde, Florence había arreglado el transceptor y colocado todo en su sitio. Preparó la cena, lasaña, que le encantaba a Radley, y esperó a su marido. Regresó hacia las 8, ligeramente achispado, oliendo a cerveza y cigarrillos. «¿Qué tal el día?», le preguntó Florence, tendiéndole un plato de cena. «Muy bien», Radley se encogió de hombros. Perkins no paraba de quejarse de los precios. Johnson era un idiota. Se le acababa de soltar la antena y le estaba entrando el pánico. Típico. ¿Y la fuente de alimentación de Perkins? ¿Has encontrado la razón por la que sigue fallando? Radley levantó los ojos de su plato y la miró con ligera irritación. ¿Qué te hace pensar que tienes que encontrar una razón? Solo hay que poner una unidad nueva, eso es todo. Es que si el problema se repite, podría ser una subida de tensión o... Flow, interrumpió, apartando su plato. ¿Qué tal si no me enseñas mi trabajo, vale? ¿Me enseñas también a nadar? Lo siento, respondió en voz baja, bajando los ojos. Es que es interesante. Demasiado interesante últimamente, refunfuñó Radley. ¿Qué haces todo el día? ¿Sentada en esos foros tuyos? Deberías buscarte un trabajo. Florence no dijo nada. Un trabajo. Ya lo habían hablado. Radley pensaba que su sueldo era suficiente para los dos y que ella estaría mejor con la casa. Alguna vez habían hablado de tener hijos, pero el tema se había quedado en el tintero. Radley siempre encontraba razones para dejarlo para más tarde. «Mamá me ha llamado», dijo Florence, cambiando de tema. «Me ha invitado a comer el domingo». «¿Otra vez?» Radley hizo una mueca. «Tengo planes con Harry. Queríamos ver el partido».
Florence asintió, añadiendo esta negativa a la larga lista de otras. A Radley nunca le había gustado su familia, la encontraba aburrida y remilgada. La velada continuó a su ritmo habitual. Radley viendo la televisión, Florence fregando los platos y pensando en la misteriosa avería de la ecosonda que se había comentado en el foro. Ya tenía una teoría, pero necesitaba comprobar algunos detalles. ¿Qué le pasa a este trasto?, preguntó Radley de repente, asomándose a la cocina. En sus manos tenía el mismo transceptor que Florence había arreglado durante el día. El corazón le dio un vuelco. Estaba segura de que había devuelto el aparato exactamente al mismo sitio. ¿A qué te refieres?, preguntó con cautela. Funciona, frunció el ceño Radley, girando el aparato entre sus manos. Lo he encendido y funciona. Estaba estropeado. Florence sintió que el color se le subía a las mejillas. «¿Quizás se había descargado?», sugirió, tratando de mantener la voz firme. «No, había un problema con la placa de circuitos. ¿La has tocado?». Solo estaba quitándole el polvo y la encendí sin querer», mintió Florence. «Me sorprendió que funcionara». Radley la miró con suspicacia. Luego sacudió la cabeza. «Qué extraño, muy extraño». Volvió a salir al salón, llevándose el transceptor, pero Florence sabía que algo había cambiado. Una nueva tensión flotaba en el aire. Más tarde, cuando se iban a la cama, Radley le preguntó despreocupado: «¿Nunca me dijiste que sabías algo de electrónica?». «No sé», contestó Florence, tratando de sonar indiferente. «A veces solo te veo trabajar». Murmuró Radley y apagó la luz. Florence permaneció largo rato en la oscuridad, escuchando la respiración acompasada de su marido. Pensó en su mundo secreto: foros, esquemas, componentes, esa extraña sensación de vuelo que sentía cuando un aparato defectuoso cobraba vida de repente bajo sus manos. Radley siempre había sido orgulloso, demasiado orgulloso para admitir que alguien pudiera ser mejor que él en lo suyo, especialmente su propia esposa, a la que solía considerar una dulce ama de casa que admiraba su profesionalidad. «¿Qué pasará si se entera?», pensó Florence, mirando fijamente a la oscuridad, y por primera vez en mucho tiempo sintió verdadero miedo, no por su secreto, sino por su matrimonio, que, ahora lo comprendía claramente, descansaba sobre unos cimientos muy frágiles. Las semanas siguientes se convirtieron en un extraño juego para Florence. Intentó comportarse como de costumbre, pero en su fuero interno sintió que Radley la observaba con una nueva y cautelosa atención. Empezó a dejar revistas de electrónica marina en lugares destacados, obviamente intentando ver si ella las aceptaba. Florence no cedió a la provocación. Durante el día se dedicaba desafiantemente a las tareas domésticas habituales y trasladaba sus investigaciones a la noche, cuando su marido dormía profundamente. A mediados de noviembre ocurrió algo que Florence temía y deseaba en secreto al mismo tiempo. «Necesito tu ayuda», le dijo Radley durante el desayuno sin mirarla a los ojos. «Un trabajo, hay muchas raciones pequeñas, y aún me duele la muñeca del tenis. ¿Podrías sujetar los componentes o algo así?». Florence fingió estar sorprendida por la sugerencia. «¿Yo? Pero si no sé nada de tu trabajo. Basta con que sujetes los cables con las pinzas mientras yo sueldo». Radley se encogió de hombros. «Es poca cosa, pero me ahorrará mucho tiempo». Fueron al taller de Radley, un pequeño local alquilado en una zona industrial cercana a los muelles. El cliente, un anciano llamado Barrington, los esperaba golpeando con impaciencia el suelo de cemento con su bastón. «Por fin, Midwood», gruñó. «Espero que esta vez lo arregles por mucho tiempo. Es la tercera vez que vengo con esto». Radley sonrió tenso y presentó a Florence como su ayudante. Barrington apenas la miró y siguió enumerando los problemas de su módulo de navegación. «Pierde constantemente la señal en la bahía. Los demás marineros se ríen.
Dicen que navego por las estrellas como el siglo pasado. Radley asintió mientras desmontaba el aparato. Florence lo observó en silencio, fijándose en cada movimiento de sus manos. Vio el problema casi de inmediato. Las pistas del tablero tenían microfisuras donde estaban dobladas, el desgaste típico de la vibración. Pero permaneció en silencio, esperando instrucciones. «Sujeta esto aquí», señaló Radley, entregándole las pinzas y la lupa. «Y alumbra aquí». Trabajaron durante 1 hora. Radley fruncía cada vez más el ceño mientras comprobaba los distintos componentes. Barrington suspiraba de vez en cuando y murmuraba algo sobre la tecnología moderna y los artesanos. Florence sentía cómo aumentaba la tensión. «¿Podrían ser las microfisuras de las vías?», dijo por fin en voz baja, cuando Barrington se acercó a la ventana para hablar por teléfono. «Justo aquí y aquí, ¿ves?». Radley la miró sorprendido y luego desvió la vista hacia los puntos en cuestión. «¿Qué te hace pensar eso?». «Es que parecen dañados, y si el aparato está en el barco, la vibración podría...». «Sí, tal vez», le interrumpió, claramente descontento con su intromisión. Cuando Barrington regresó, Radley ya había empezado a reparar las pistas dañadas. Florence siguió sujetando los componentes, intentando no dar más ideas. «Tu mujer debería ayudarte más a menudo, Midwood», dijo Barrington, observándolos trabajar. «Tiene buen ojo, me doy cuenta». Radley permaneció en silencio, pero Florence vio cómo apretaba la mandíbula. El trabajo continuó en silencio, solo roto por el sonido del soldador y el tic-tac del reloj de pared. Cuando el módulo estuvo montado y probado, Barrington asintió satisfecho. «Espero que ahora dure más», dijo, pagando la factura. Y volviéndose hacia Florence, añadió: «Gracias, señora Midwood. Me alegro de que me haya ayudado hoy. Estos jóvenes carrileros se dieron cuenta enseguida, y esta es la tercera vez que su marido y yo estamos en ello». El viaje de vuelta a casa transcurrió en un tenso silencio. Florence podía sentir físicamente las oleadas de irritación procedentes de Radley. Conducía demasiado rápido, dando volantazos y frenando en los semáforos. «¿Estás satisfecho?», preguntó finalmente cuando entraron en la casa. «¿Qué quieres decir?». «No finjas». Radley tiró las llaves sobre la mesa con tanta fuerza que rebotaron y cayeron al suelo. «¿Hacerte el listo delante del cliente? ¿Socavar mi autoridad?». «Solo estaba ayudando, como me pediste», contestó Florence en voz baja, recogiendo las llaves. «¿Ayudar?», sonrió con amargura. «Prácticamente le has insinuado que soy una incompetente. Mira, la esposa encontró el problema enseguida y el idiota del marido no pudo arreglarlo ni 3 veces». «Radley, yo no hice nada de eso. Vi la forma en que lo sostenías ahí. Es como si hubieras estado haciendo esto toda tu vida. Pinzas, lupa, libro de texto. ¿Cómo, Flo? ¿Cómo sabes sostener un soldador de puntos en el ángulo correcto?». Florence se mordió el labio. La hora de la verdad había llegado antes de que estuviera preparada. Te he estado observando. Y leí algo en internet. ¿Leíste?». Radley negó con la cabeza. «No, hay algo más. Has estado practicando. Has estado arreglando cosas a mis espaldas, ¿verdad? ¿Cuántas veces había traído a casa equipos defectuosos y habían vuelto a la vida por arte de magia?». Florence permaneció en silencio, dándose cuenta de que era inútil negarlo. «¿Por qué, Flo?». Había auténtico resentimiento en su voz. «¿Para demostrar que puedes hacer mi trabajo mejor que yo?». «No», sacudió la cabeza. «Solo curiosidad. Es como resolver un rompecabezas. Me gusta el proceso». «El proceso», repitió con una sonrisa irónica. «¿Te gusta el proceso de humillar a tu propio marido?». «Radley, no es así». Florence sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Nunca he querido humillarte. Es un pasatiempo personal. No tiene nada que ver con tu reputación profesional». «Ya lo tiene», levantó la voz.
Barrington le dirá a todo el mundo que la mujer de Midwood salvó el día. ¿Te das cuenta de cómo suena eso? ¿Por qué no te buscas otra afición? Tejer, pintar, demonios, coleccionar sellos. Florence caminó en silencio hacia la cocina, sintiendo que la conversación había llegado a un callejón sin salida. Encendió la tetera, tratando de calmarse y ordenar sus pensamientos. Debería haberme dado cuenta antes, continuó Radley, siguiéndola. Todas esas preguntas que haces sobre el trabajo, el interés por los detalles. Creí que solo estabas entablando conversación y que estabas recopilando información, como un espía industrial. No seas tonta, dijo Florence con cansancio. Soy tu mujer, no tu competidora. No estoy segura. Cruzó los brazos sobre el pecho mirándola con una nueva expresión, una mezcla de resentimiento y ¿miedo? No estarás jugando, ¿verdad? Eres muy bueno en esto. Puede que incluso... No terminó la frase, pero Florence comprendió la palabra no pronunciada. Quizá incluso mejor que yo. Soy autodidacta, Radley. No tengo tu experiencia ni tu educación, pero tienes un talento natural. Sonrió con amargura. Y ahora lo has encontrado. Enhorabuena. Los días siguientes se convirtieron en una guerra fría. Radley apenas le dirigía la palabra. Llegaba tarde a casa, evitando claramente las cenas y las veladas juntos. Florence sentía que su matrimonio se resquebrajaba, pero no sabía cómo arreglar la situación. Disculparse por su interés en la electrónica, prometer que no haría más reparaciones. Pero esa perspectiva le causaba un dolor casi físico, como si le pidieran que renunciara a una parte de sí misma. El desenlace llegó el viernes por la noche, casi 15 días después del incidente de Barrington. Radley llegó a casa inusualmente temprano y, para sorpresa de Florence, sobrio y serio. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose frente a ella en la mesa de la cocina. Florence dejó a un lado su libro, otro manual sobre diagnóstico de sistemas de navegación, que ahora leía abiertamente, sin esconderse. «Te escucho. Llevo mucho tiempo pensando», empezó Radley, apartando la mirada de ella. «Sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio, y he llegado a la conclusión de que estamos atrapados». Florence guardó silencio, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Llevamos 7 años casados. ¿Y qué tenemos?», continuó él. «Ni hijos, ni logros especiales. Solo rutina. Podríamos...» «No, Flo», le interrumpió. «No es que pudiéramos. He conocido a alguien que me mira como tú solías mirarme». Florence sintió que se le iba la sangre de la cara. Todas las señales estaban ahí. Los regresos tardíos, la colonia nueva, las llamadas ocasionales que él contestaba en la otra habitación. «¿Quién es ella?», preguntó Florence en voz baja. Vanessa Lockley. Trabaja de recepcionista en el club náutico». Florence conocía a la mujer, una rubia brillante de unos 30 años, siempre impecablemente vestida, con una sonrisa deslumbrante y una risa estridente. Todo lo contrario de la tranquila y reservada Florence. «¿Cuánto tiempo lleva así?». «Alrededor de un mes», admitió Radley. «Pero no se trata de ella, Flo. Se trata de nosotros. Ya no somos pareja. Tú vives en tu mundo de circuitos y soldadores, yo en el mío. Solo somos compañeros de casa». Tenía razón, y dolía aún más. Florence no recordaba la última vez que habían tenido una conversación de verdad, no sobre cosas mundanas, sino sobre sueños, miedos, esperanzas. «Has decidido ir con ella», dijo Florence. No era una pregunta. «Sí», asintió Radley. «He hecho las maletas. Me quedaré con ella un tiempo y luego buscaré algo por mi cuenta. La casa se queda contigo», insistí. «Te será más difícil encontrar un lugar donde vivir». «¿Por qué?». Florence se dio cuenta de que su voz sonaba tranquila, casi distante, como si estuvieran hablando del tiempo. «Bueno», Radley vaciló. «No trabajas, no tienes ingresos fijos». «Podría empezar a trabajar», dijo Florence, sorprendida de su valentía. «Como reparar aparatos electrónicos».
Radley se echó a reír, pero no con enfado, como si hubiera oído el chiste ingenuo de un niño. Flo, sé realista. Se necesita mucho más que unos cuantos transceptores fijos y foros de Internet para trabajar en este campo. Se necesitan contactos, una reputación, una educación formal. Nadie confiaría su costoso equipo a un ama de casa con un soldador. Pero sé cómo... No digo que no sepas, interrumpió condescendiente. Tienes habilidades, incluso talento, tal vez. Pero no es suficiente. Aquí el mercado es pequeño, todo el mundo se conoce. ¿Crees que puedes poner un anuncio diciendo Florence arregla ecosondas y habrá cola? Había lógica en lo que decía, y me amargó. Florence nunca había pensado en el lado práctico. ¿Cómo convertir su interés en una profesión, en una fuente de ingresos? ¿Qué sugieres?, preguntó. Te ayudaré económicamente hasta que te recuperes, contestó Radley con un toque de condescendencia. A lo mejor encuentras un trabajo de oficina, algo estable, y puedes conservar tus aficiones para el alma. Florence miró al hombre con el que había vivido 7 años y vio a un extraño. ¿Cuándo había tenido tiempo de volverse tan condescendiente? ¿O siempre había sido así y ella no se había dado cuenta, cegada por el amor y la admiración? Puedo soportarlo, dijo ella en voz baja. Claro que puedes, sonrió Radley con esa sonrisa que los adultos dedican a los niños cuando hablan de sus fantasías. Pero si las cosas se ponen feas, no dudes en llamarme. Al fin y al cabo, soy tu marido. Sigo siendo tu marido, pensó Florence, pero guardó silencio. Radley se levantó, considerando claramente que la conversación había terminado. Recogeré el resto de las cosas la semana que viene. Y sí, les he dicho a los chicos del taller que te echen un ojo por si surge algo. Gracias por preocuparte. Florence no pudo ocultar su sarcasmo. Radley no pareció darse cuenta de su tono. No hagas ninguna tontería, Flo. No intentes jugar a las grandes cosas. En este negocio, todo depende de las conexiones personales y la reputación. Una mala reparación y estás muerto. Lo tendré en cuenta, asintió. Cuando la puerta se cerró tras Radley, Florence no lloró. En lugar de eso, se sentó a la mesa de la cocina, mirando por la ventana el crepúsculo que se desvanecía, y pensó en el futuro. Su futuro, ahora definitivamente su futuro. Solo ahora se daba cuenta de lo mucho que se había aferrado a la imagen que Radley había creado para ella, la esposa tranquila y complaciente cuya principal tarea era apoyar y admirar a su marido. Pero, ¿y si realmente pudiera hacer algo más? ¿Y si su fascinación por la electrónica no fuera solo un pasatiempo, sino una vocación? Florence sintió una extraña mezcla de emociones, el dolor de la traición entrelazado con una sensación de libertad casi embriagadora. Se acabó el ocultar sus intereses, sus talentos. Se acabó fingir ser menos inteligente de lo que realmente era. Se levantó y se dirigió al pequeño armario donde guardaba sus tesoros secretos, la estación de soldadura, el multímetro, el osciloscopio, libros y revistas de electrónica. Ahora podía estar en el salón, en el dormitorio, en cualquier sitio. Toda la casa estaba a su disposición. En algún lugar de su interior había un dolor sordo. 7 años juntos no podían olvidarse así como así. Pero a través de ese dolor había un nuevo crecimiento, la determinación de demostrarse, en primer lugar a sí misma, que era capaz de mucho, que las palabras de Radley sobre los grandes juegos no eran más que sus propios miedos y dudas. Florence respiró hondo y encendió la lámpara del escritorio. Aún faltaba mucho para el amanecer y ella tenía trabajo que hacer. Durante la primera semana tras la marcha de Radley, Florence apenas salió de casa. Ordenó las cosas que su marido no había recogido, se preparó almuerzos sencillos y pensó mucho en el futuro. Su cuenta bancaria conjunta estaba casi vacía. Radley había retirado la mayor parte del dinero antes de marcharse, dejándola solo con lo mínimo por el momento.
Florence tenía unos pequeños ahorros personales, pero como mucho serían suficientes para 2 meses de alquiler y una modesta comida. Radley tenía razón en una cosa, pensó mientras miraba el saldo de su tarjeta de crédito. Sin un trabajo estable, no duraré mucho. Al 10º día de soledad sonó el teléfono. Era Barrington, el mismo cliente que lo había empezado todo. Señora Midwood. Su voz sonaba insegura. Espero no interrumpir. No, en absoluto, contestó Florence, sorprendida por la llamada. ¿Qué puedo hacer por usted? Verá, vuelvo a tener problemas para navegar, dijo. Telefoné a su marido, pero me dijo que ya no trabajaba en este modelo y... Barrington vaciló. En fin, me recomendó que acudiéramos a otro especialista. Pero recuerdo que usted se apresuró a señalar el problema de las orugas y pensé, quizá podrías echarle un vistazo. Florence sintió que su corazón empezaba a latir más deprisa. Su primer cliente potencial. Podría echar un vistazo, respondió con cautela. Pero no tengo taller, solo herramientas caseras. No hay problema. Puedo llevarle el aparato, si no le importa. Florence concertó una cita para el día siguiente y pasó medianoche preparando su improvisada mesa de trabajo en el salón. Sacó todas las herramientas, dispuso los esquemas, preparó los materiales. En un momento dado, el pánico se apoderó de ella. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si Radley tiene razón y yo solo soy una aficionada? Por la mañana, Barrington se presentó exactamente a la hora acordada, con una unidad de navegación pulcramente empaquetada. Disculpa el desorden. Florence lo condujo a la sala de estar, sintiéndose incómoda por transformar un espacio habitable en un taller. ¿Estás de broma? Barrington sonrió. Esto está más limpio que un quirófano. Mi mujer nunca me dejaría hacer eso en casa. Sus palabras tranquilizaron un poco a Florence. Empezó a inspeccionar el aparato, intentando ser metódica, como las veces que practicaba a escondidas de su marido. ¿El problema es similar al anterior?, preguntó desmontando la carcasa. Sí y no, respondió Barrington, observando su trabajo con interés. La última vez, la señal desapareció. Ahora está ahí, pero las coordenadas rebotan como si me teletransportara al otro lado de la bahía. Florence examinó la placa con cuidado, comprobando las soldaduras que ella y Radley habían reparado la última vez. Estaban bien. Pensó, hojeando en su mente páginas de foros y manuales técnicos. ¿Y en qué condiciones se manifiesta el problema? ¿Siempre o solo en determinadas condiciones meteorológicas, por ejemplo? Interesante pregunta. Barrington se rascó la barbilla. Ahora que lo pregunta, parece que empezó después de la tormenta de la semana pasada. El yate hizo un poco de agua por la popa. ¿La popa? ¿Es ahí donde está la antena?, Florence preguntó. Sí, justo encima de la cabina. Florence miró de cerca el conector de entrada de la antena y observó signos apenas visibles de corrosión. No creo que el problema esté en el módulo en sí, sino en la conexión de la antena, dijo. Podría haber entrado humedad y la señal es inestable. Puedo limpiar el conector aquí, pero probablemente tendré que comprobar el cable y la antena del barco. Barrington parecía impresionado. Su marido empezó a hablar inmediatamente de sustituir todo el módulo. Eso me habría costado una buena suma. Florence limpió silenciosamente el conector, comprobó las conexiones internas y volvió a montar el aparato. ¿Cuánto le debo?, preguntó Barrington cuando terminó. Florence estaba confusa. No tenía ni idea de las tarifas. No lo sé. Era un trabajo sencillo. Deja que te dé un consejo, dijo Barrington en voz baja. Nunca le digas a un cliente que un trabajo era sencillo, aunque lo fuera. Le entregó 50 libras, una suma que a Florence le pareció excesiva por media hora de trabajo. Es demasiado, empezó ella. No, es justo, la interrumpió él. No cobran menos por el diagnóstico y la limpieza. Y tengo una propuesta para usted, señora Midwood. Si no le importa, me gustaría que le echara un vistazo a mi barco.
Revise los cables, la antena, todo lo que tenga que ver con la navegación. Pagaré por separado, por supuesto. Y así comenzó la carrera profesional de Florence. La inspección del yate de Barrington reveló un problema con el cable, una pequeña grieta en el aislamiento por la que había penetrado la humedad. Tras la reparación, Barrington quedó tan satisfecho que recomendó a Florence a varios de sus amigos del club náutico. Poco a poco, el taller casero se fue quedando pequeño. Al cabo de un mes, Florence dio el paso desesperado de alquilar un pequeño local cerca del puerto deportivo, muy cerca del taller de Radley. Era arriesgado. El alquiler se estaba comiendo casi todos sus ingresos, pero su instinto le decía que estar cerca de sus clientes valdría la pena. Y tenía razón. La ubicación atrajo a nuevos clientes, propietarios de pequeñas embarcaciones y runabouts que podían pasar cómodamente por allí de camino al puerto deportivo. Florence empezó con reparaciones sencillas, ecosondas, radios y sistemas básicos de navegación. Cada éxito aumentaba su confianza en sus capacidades, pero también hubo contratiempos. Una vez no consiguió reparar una costosa pantalla multifunción y tuvo que admitir su derrota ante un cliente. Para su sorpresa, no se enfadó. «Al menos eres sincera», le dijo. «No como otros, que se encargan de todo y luego ponen excusas». Poco a poco, Florence se dio cuenta de que lo que la diferenciaba de otros artesanos, incluido Radley, era su meticulosidad y su falta de miedo ante los casos difíciles. Donde otros preferían sustituir una unidad entera, ella buscaba un componente defectuoso específico. Donde otros veían un caso perdido, ella veía un reto. Al final de su tercer mes como autónoma, Florence tenía clientes fijos y unos ingresos estables, aunque modestos. Incluso contrató a una ayudante, una estudiante de la escuela técnica llamada Ava, que venía 2 veces por semana para ayudar con el papeleo y las reparaciones sencillas. «Haces cosas con las que yo solo puedo soñar», confió una vez Ava mientras veía a Florence reconstruir un complejo circuito de instrumentos de navegación. «En la universidad nos enseñan con libros de texto, pero tú resuelves problemas reales». «Yo también soñaba», sonríe Florence. «La clave es no tener miedo a intentarlo». Un martes lluvioso, cuando el puerto deportivo estaba vacío y no había clientes a la vista, la puerta del taller se abrió, dejando entrar una ráfaga de viento y a un hombre alto con un caro abrigo oscuro. Florence, que estaba trabajando en un proyecto especialmente complicado, levantó la vista. «¿Qué desea?». El hombre echó un vistazo a la pequeña habitación, fijándose en las herramientas y los diagramas que había. «Necesito al mejor especialista en electrónica marina de Newcastle», dijo en voz baja con un ligero acento escocés. «Barrington dijo que podría encontrarlo aquí, o mejor dicho, a ella». Florence sintió que el color subía a sus mejillas. «¿Un experto de primera? ¿A ella?» «Soy Florence Midwood», dijo, poniéndose de pie. «No estoy segura de ser la mejor, pero, desde luego, lo intento». «Declan Harroyd», se presentó el hombre, tendiéndole la mano. Su apretón de manos fue seco y firme. Florence reconoció el nombre de inmediato. Declan Harroyd era conocido en Newcastle por ser el propietario de la mayor flota privada de yachts que alquilaba y fletaba. Su calidad exigente e inflexible era legendaria en los círculos locales. «¿Qué puedo hacer por usted, señor Harroyd?», preguntó Florence, tratando de mantener un tono profesional. «Tengo un problema con el sistema de navegación de la Aurora», respondió él. «Mi buque insignia. El sistema de navegación integrado de la serie Northstar 800 lleva 2 semanas funcionando mal. 3 técnicos no han podido resolver el problema». Florence frunció el ceño. El Northstar Serie 800 era un sistema de gama alta que se utilizaba en yachts caros. Había leído sobre él, pero nunca había trabajado con modelos así. «Es un sistema complejo», dijo con cautela. «¿Puedo preguntar cuál es exactamente la avería?».
El sistema se reinicia cada 20 o 30 minutos, respondió Harroyd. Sin motivo aparente. En un entorno marino, eso es inaceptable. ¿Averiguaron algo los técnicos anteriores? Solo que el problema no era la antena ni la fuente de alimentación. El último tipo listo dijo que tendrían que sustituir todo el complejo. Son unas 20.000 libras y un mes de trabajo. Florence pensó un momento. Un problema así podría tener muchas causas, desde un fallo del software hasta una avería en uno de los muchos componentes. No puedo prometer que vaya a resolver el problema, dijo con sinceridad. Pero podría echar un vistazo al sistema e intentarlo. Harroyd la miró detenidamente, como evaluándola. El último especialista fue Radley Midwood, dijo. ¿Es pariente suyo por el apellido? Esposo, respondió Florence, decidida a aclarar su situación actual. Ex. Ya veo, asintió Harroyd. Llevaba todo el día en el barco y no había avanzado nada, pero había cobrado una fuerte tarifa por el diagnóstico. Florence permaneció en silencio. No sería profesional hablar de su ex marido con un cliente potencial. ¿Cuándo podría ver el barco?, preguntó. Ahora mismo, contestó Harroyd. Tengo coche y puedo llevarla. Su tiempo será remunerado, por supuesto, aunque el problema no pueda resolverse. Florence miró el reloj. Faltaban 2 horas para el cierre y no tenía más citas programadas. De acuerdo, asintió. Deja que recoja mis herramientas. 20 minutos después, llegaron a un puerto deportivo privado al norte de la ciudad. A diferencia de los puertos deportivos públicos, era lujoso y privado. Un guardia estaba en la entrada y saludó respetuosamente a Harroyd con la cabeza. Buenas tardes, señor Harroyd. Ha llamado la señora Everett, preguntando por la semana que viene. Me pondré en contacto con ella, respondió Harroyd brevemente, y condujo a Florence a los muelles. El Aurora era un yate impresionante, de al menos 25 metros de eslora. Su casco blanco como la nieve brillaba incluso en un día nublado. A bordo les recibió el capitán, un anciano de rostro curtido y mirada atenta. Esta es la señora Midwood, la presentó Harroyd. Va a intentar entender la navegación. El capitán dirigió a Florence una mirada apreciativa, pero se abstuvo de hacer comentarios. El sistema está encendido, dijo. El último reinicio fue hace 15 minutos. Florence asintió y siguió al capitán a la sala de control. El sistema de navegación del North Star ocupaba el centro de la moderna sala de control, totalmente equipada. Varias pantallas mostraban mapas, información de radar, datos de profundidad y velocidad. ¿Puedo ver la documentación del sistema?, preguntó Florence observando el equipo. El capitán sacó una gruesa carpeta con manuales y especificaciones técnicas. Florence la hojeó rápidamente, anotando los puntos clave. ¿Tiene acceso al menú de servicio? Sí, pero ya se ha comprobado, respondió el capitán. ¿Los registros de errores están limpios?, se preguntó Florence. Si el sistema se reinicia sin registros de errores, entonces el problema es de fondo, quizá en la fuente de alimentación o en la placa base. Tendré que desmontar algunos paneles e inspeccionar los componentes internos, dijo. Eso llevará tiempo. El tiempo que haga falta, respondió Harroyd, que estaba cerca. El yate no irá a ninguna parte hasta que el sistema esté estable. Florence pasó las 2 horas siguientes comprobando metódicamente todos los aspectos del sistema. Midió voltajes, comprobó conexiones, examinó placas de circuitos. El capitán la observó con escepticismo no disimulado, pero no interfirió. Harroyd se fue a hacer sus cosas, diciendo que volvería más tarde. A Florence le pareció bien. Habría sido incómodo trabajar bajo la mirada del propietario. Cuando el sistema volvió a reiniciarse, Florence notó algo interesante. Unos segundos antes del reinicio, uno de los indicadores del panel parpadeó brevemente. Un observador normal no lo habría notado, pero ella estaba alerta. «Capitán, ¿este sistema ha sido actualizado recientemente?», preguntó. «Sí, hace un mes», respondió él.
Instalaron un nuevo módulo de expansión para soportar funciones cartográficas adicionales. ¿Y los problemas empezaron después de eso? Pensó el capitán por un momento. Supongo que sí. No inmediatamente, sino una semana después. Florence rastreó los cables desde el nuevo módulo hasta el sistema principal y se dio cuenta de que uno de ellos pasaba demasiado cerca de la fuente de alimentación. ¿Tiene un termómetro a bordo?, preguntó. Preferiblemente uno de infrarrojos. El capitán encontró el aparato adecuado y Florence midió la temperatura de varios componentes. Una sección del cable, cerca de la unidad de potencia, estaba notablemente más caliente que las demás. «Eso es», dijo en voz baja. El nuevo cable se había tendido demasiado cerca de la fuente de calor. El calor adelgaza el aislamiento, provoca interferencias y activa las defensas del sistema. «Pero los otros técnicos comprobaron los cables», objetó el capitán. «Comprobaban la continuidad, no el calor», explicó Florence. «Es un problema intermitente. Solo se manifiesta cuando el sistema lleva funcionando el tiempo suficiente para calentarse». Florence redirigió cuidadosamente el cable por una ruta distinta, lejos de fuentes de calor, y lo sujetó con abrazaderas especiales. «Ahora tendremos que esperar a ver qué pasa. Si mi teoría es correcta, el sistema debería ser estable». Cuando Harroyd regresó una hora más tarde, el complejo de navegación seguía funcionando sin un solo fallo. «Ha encontrado el problema», informó el capitán, sin ocultar su sorpresa. «Algo relacionado con el cableado del nuevo módulo». Harroyd miró a Florence con renovado interés. «¿Cómo lo has adivinado?» «Me limité a observar y buscar patrones», respondió ella. «A veces, la solución no está donde todos miran». Observaron el sistema durante otra hora. No hubo reinicios. «¿Cuánto te debo?», preguntó Harroyd cuando volvieron al muelle. Florence vaciló. El trabajo era relativamente sencillo, pero había llevado casi 4 horas. 200 libras por el diagnóstico y las reparaciones, dijo finalmente, esperando no haber puesto un precio demasiado alto. Harroyd se echó a reír y Florence se sintió avergonzada, pensando que había sobrevalorado sus servicios. «Tu ex marido me facturó 600 libras por un diagnóstico que no fue concluyente», dijo. «Y usted me evitó comprar un nuevo sistema de 20,000. Le diré una cosa», sacó la cartera. «Le pagaré 500, y sigue siendo un buen trato para mí». Florence quiso objetar, pero algo en la expresión del rostro de Harroyd le dijo que no debía hacerlo. «Gracias», dijo simplemente, aceptando el sobre. «No, gracias a usted», contestó Harroyd. «Y creo que tengo suerte de haberte encontrado. Tengo varios yates más que podrían beneficiarse de su atención». De regreso a su taller, Florence se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, estaba segura de haber hecho lo correcto al decidir seguir su propio camino. Y tal vez las palabras de Radley sobre los grandes juegos no estaban tan lejos de la verdad, solo que él no creía que ella pudiera jugarlos. Declan Harroyd se presentó en el taller de Florence una semana después del incidente del sistema de navegación. Esta vez no vino solo. Le acompañaba un joven con una tableta que se presentó como Malcolm, su ayudante personal. Florence estaba terminando de reparar una emisora de radio para un pequeño barco pesquero cuando entraron. «Señor Harroyd», asintió ella, dejando a un lado el soldador. «¿Qué puedo hacer por usted? Tengo una tarea más difícil para usted». Declan arrojó un pendrive sobre la mesa. «Aquí están las especificaciones y los diagnósticos del sistema de control integrado del Helios, mi yate más nuevo. Llegó del astillero hace 3 semanas y la mitad de los componentes electrónicos no funcionan». Florence cogió el pendrive y sintió que el corazón le latía con más frecuencia. Helios. Había oído hablar de este yate. Una maravilla de la ingeniería de 30 metros, equipado con la última tecnología. Se decía que Harroyd había pagado unos 5 millones de libras por él.
¿Qué es exactamente lo que no funciona?, preguntó ella, intentando mantener un tono profesional. Es más fácil decir lo que funciona, dijo Declan con una risita. El climatizador se descontrola, haga frío o calor. Las luces parpadean. Las cerraduras electrónicas a veces se bloquean sin motivo. El sistema de entretenimiento se apaga en el peor momento, y eso es solo el principio de la lista. Florence frunce el ceño. Parecía un problema complejo, posiblemente relacionado con la unidad de control central o la fuente de alimentación. Envié el barco al astillero, continuó Declan. Trabajaron en él durante 15 días y lo devolvieron con los mismos problemas. Dijeron que todo funcionaba dentro de los parámetros y que los fallos eran imaginaciones mías. Pero tú sabes que eso no es cierto, dijo Florence en voz baja. Exacto, sonrió Declan por primera vez desde que había aparecido. Mi intuición me dice que ahí hay un problema fundamental que nadie ve, o que nadie quiere ver. Tengo un viaje importante programado para el próximo jueves con posibles inversores. El yate debe funcionar a la perfección. Florence sintió un escalofrío. Solo faltaban 5 días para el jueves. Nunca había trabajado con sistemas tan complejos como los del Helios. No estoy segura de poder hacerlo en tan poco tiempo, dijo con sinceridad. Sobre todo si la tripulación del astillero no puede solucionar el problema. Por eso he acudido a ti, dijo Declan. Piensas de forma diferente. Ves lo que otros pasan por alto, como ese cable en la Aurora. Malcolm tecleó algo en una tableta y giró la pantalla hacia Florence. Esta es nuestra oferta. Una tarifa plana por el diagnóstico, más una bonificación si el problema se resuelve con éxito. Florence miró las cifras y apenas pudo contener un suspiro. La suma era astronómica para sus estándares, más de lo que ganaba en 3 meses. No tienes por qué darme una respuesta ahora mismo, dijo Declan, pero me gustaría saberlo antes de que acabe el día. Cuando se fueron, Florence se quedó mirando el pendrive durante un buen rato. Era la oportunidad de demostrarse a sí misma y a los demás que era algo más que un ama de casa con un soldador, como había dicho Radley en una ocasión. Pero el riesgo era enorme. Si fracasaba, su reputación se resentiría. Arriesgarse o ir sobre seguro, pensó mientras introducía la memoria USB en el ordenador. Por la noche, la decisión estaba tomada. Llamó a Declan y aceptó el trabajo. Al mismo tiempo, en otra parte de Newcastle, en un acogedor restaurante con vistas al río, Radley Midwood intentaba impresionar a Vanessa Lockley, administradora del club náutico y ahora su compañera oficial. Creo que deberíamos considerar tu sugerencia de emprender un negocio juntos. Yo podría encargarme de la parte técnica y tú de la organizativa, con tus contactos en el club y mi reputación. ¿En serio? Vanessa enarcó una ceja perfectamente perfilada. ¿Y tu taller? Son las pequeñas cosas. Radley hizo un gesto indiferente con la mano. Pequeños encargos, rutina. Estoy pensando en uno más grande, un centro de servicio para yates de lujo. ¿Sabes cuánto dinero entra ahí? ¿Y tienes clientes para un centro así? Vanessa dio un sorbo a su vino, mirándole por encima de la copa. Claro que los tengo. Radley sonrió ampliamente. He trabajado con todos los grandes propietarios de Newcastle. Harroyd me invitó personalmente a trabajar en el Aurora. Vanessa frunció ligeramente el ceño. ¿Harroyd? ¿Declan Harroyd? He oído que ahora tiene problemas con su nuevo yate. Sí, el Helios, asintió Radley, fingiendo que hacía tiempo que lo sabía. Es un sistema complicado, nadie puede descifrarlo. Probablemente vendrá a verme pronto. ¿Pero no habías dicho que no trabajabas con sistemas integrados complejos? Vanessa parecía desconcertada. ¿Recuerdas cuando Mortimer preguntó por las mejoras de su barco? Eso es diferente, replicó Radley apresuradamente. Con Mortimer fue demasiado específico, y con Harroyd tengo una relación especial. El servicio de catering trajo los platos principales, y Radley se sintió aliviado al cambiar de tema,
con la secreta esperanza de que Vanessa no le pidiera detalles. Florence pasó los 3 días siguientes a bordo del Helios, inmersa en el diagnóstico de los sistemas más complejos. El yate era, en efecto, una obra maestra de la tecnología, con un ordenador central que lo controlaba todo, desde los motores hasta la posición de las persianas de los camarotes. El primer día le llevó solo entender la documentación y los diagramas de cableado. El segundo día Florence comprobó metódicamente todos los subsistemas, registrando cualquier anomalía. Al final del tercer día tenía un grueso cuaderno de notas, pero aún no había solución a la vista. ¿Cómo va todo?, preguntó Declan al llegar al yate la tarde del tercer día. Florence se frotó los ojos con cansancio. Es difícil de decir. He descartado la mayoría de las causas obvias. El hardware está bien, el software también funciona correctamente, individualmente, pero cuando todos los sistemas están activos al mismo tiempo, las cosas empiezan a funcionar mal. Interferencias, sugirió Declan. Tal vez, pero he comprobado todas las fuentes de interferencia estándar. El blindaje de los cables está bien. No hay solapamiento de frecuencias. No terminó la frase pensando en algo. ¿Se le ocurrió algo? Declan notó el cambio en su rostro. Aún no estoy segura, respondió Florence. Necesito un poco más de tiempo. Cuando llegó a casa tarde aquella noche, extendió sus notas sobre la mesa de la cocina y empezó a buscar patrones. ¿Cuándo se producen exactamente los fallos? ¿En qué condiciones? ¿Existe una correlación entre los fallos de distintos sistemas? Eran las 3 de la madrugada cuando Florence se fue por fin a la cama sin encontrar respuesta. Pero por la mañana, medio dormida, sirviéndose una taza de café, se quedó paralizada de repente, golpeada por un pensamiento súbito. ¿Y si el problema no son los sistemas en sí, sino cómo interactúan con el ordenador central? En el mismo segundo, dejó la taza a un lado y corrió hacia el portátil. Abrió las especificaciones de la CPU del yate y empezó a estudiar su arquitectura y protocolos de comunicación. Tras una hora de intenso análisis, tenía una teoría tan descabellada que se preguntó si estaría en lo cierto. Mientras tanto, Radley Midwood estaba sentado en su taller, mirando el teléfono. Había pocas llamadas, unos pocos pedidos pequeños a la semana. Desde que Florence había abierto su negocio, él había notado un éxodo de clientes, sobre todo después del incidente con Barrington, que ahora contaba a todo el mundo que la mujer de Midwood era mejor profesional que el propio Midwood. Una llamada de Vanessa le sacó de sus sombríos pensamientos. «Hola, cariño», contestó, intentando sonar alegre. «Radley», la voz de Vanessa estaba tensa. «Acabo de hablar por teléfono con Malcolm, del equipo de Harroyd. Resulta que ha contratado a tu ex mujer para trabajar en Helios». Radley sintió que la sangre le subía a la cara. «¿Qué? Eso es imposible. Ella no puede manejar un sistema así». Sin embargo, es cierto. La voz de Vanessa era una mezcla de irritación y decepción. «Y el importe del contrato. Impresionante. Creí que habías dicho que Harroyd vendría pronto». Esta es una situación temporal», respondió Radley tartamudeando. «Florence probablemente fracasará, y entonces...» «¿Sabes, Radley?», le interrumpió Vanessa. «Empiezo a dudar de tu relación especial con clientes importantes, y también de nuestro plan de negocios juntos». La conversación terminó con una nota desagradable, dejando a Radley en un estado de rabia impotente. ¿Cómo había conseguido Florence semejante contrato? ¿Y si realmente lo había conseguido? En la mañana del cuarto día, Florence llegó a Helios con un nuevo plan de acción. Pidió acceso total al ordenador central del yate y pasó varias horas estudiando registros y archivos de configuración. «¿Has encontrado algo?», le preguntó el capitán, asomándose al compartimento técnico en el que estaba trabajando. «Tal vez», respondió Florence, sin apartar los ojos del monitor. «Tendré que reiniciar todos los sistemas dentro de una hora,
Avisa a la tripulación, por favor. Su teoría era inusual. Tras un minucioso análisis, llegó a la conclusión de que el problema residía en la cuantificación del tiempo. El ordenador central y los subsistemas individuales utilizaban intervalos de tiempo diferentes para sincronizarse, lo que, en determinadas condiciones, provocaba la acumulación de microrretrasos y, finalmente, fallos. La solución que propuso era elegante por su sencillez: cambiar el algoritmo de sincronización añadiendo un ajuste dinámico de los intervalos de tiempo. Para ello había que modificar el firmware del controlador central, una operación arriesgada, pero Florence confiaba en sus cálculos. Por la noche, todo estaba listo para la prueba final. Declan Harroyd acudió personalmente al barco para ver los resultados. ¿Estás seguro de que funcionará?, preguntó, observando cómo Florence hacía los últimos cambios en el código. Al 90%, respondió ella. El problema era que nadie analizaba el sistema en su conjunto. Todos los expertos estaban probando los componentes por separado, y por separado funcionaban perfectamente. Solo funcionaban mal cuando interactuaban entre sí. Declan asintió, claramente impresionado por su análisis. ¿Y nadie en el astillero había pensado en eso? Quizá estén demasiado centrados en las fuentes tradicionales de problemas, sugirió Florence. A veces se necesita una nueva perspectiva. Pulsó el botón de aplicar cambios y el yate se quedó en silencio mientras todos los sistemas se apagaban para reiniciarse. 30 segundos de tensa espera y luego los sistemas empezaron a encenderse uno a uno. Ahora tenemos que probarlo todo en acción, dijo Florence, levantándose de la bahía técnica. Pasaron la hora siguiente activando simultáneamente todos los sistemas del yate: climatización, iluminación, sistemas de entretenimiento, navegación. Todo funcionaba a la perfección. «Increíble», murmuró el capitán cuando regresaron a la cubierta. «Ninguna avería». Florence sonrió, sintiéndose agradablemente cansada y satisfecha por el trabajo bien hecho. «Sugiero que dejemos los sistemas encendidos toda la noche», dijo. «Si no hay problemas por la mañana, podemos considerar que el problema está resuelto». «De acuerdo», asintió Declan. «Malcolm se quedará a bordo y vigilará. Y usted y yo, señora Midwood, podemos cenar. Conozco un restaurante excelente cerca de aquí». Florence se sintió fuera de lugar en la cena. El elegante restaurante con vistas al puerto estaba lejos de sus lugares habituales. Pero Declan, para su sorpresa, fue un agradable conversador. Le preguntó por su trayectoria profesional, la escuchó atentamente y le hizo preguntas inteligentes. «Tengo que admitir», dijo cuando llegó el postre, «que al principio era escéptico sobre tu contratación». Barrington insistió, pero pensé que lo de Aurora había sido casualidad. «Lo comprendo», asintió Florence. «A veces dudo de mis propias capacidades». Se acabaron las dudas. Declan levantó la copa. «Has resuelto un problema que no podría resolver todo un equipo de ingenieros del astillero, y lo has hecho con elegancia». Florence sintió que un calor recorría sus mejillas. No estaba acostumbrada a un elogio tan directo. «Tengo una oferta», continuó Declan dejando su vaso a un lado. «Un contrato exclusivo para mantener toda mi flota de yates. 15 embarcaciones, desde pequeñas lanchas hasta el Helios». Florence se quedó helada con el tenedor en la mano. «Eso es una propuesta seria». «Más que seria», asintió Declan. «Valoro la competencia y el pensamiento innovador, y estoy dispuesto a pagar por ello. Malcolm preparará un contrato con los detalles, pero ahora puedo darte lo básico». Las condiciones que ofreció dejaron a Florence sin aliento. Una mensualidad fija, primas por llamadas urgentes, equipamiento completo del taller a su cargo, la posibilidad de contratar ayudantes. La cantidad que le había ofrecido era 10 veces superior a sus ingresos actuales. «Es demasiado generoso», dijo en voz baja cuando él terminó. «Son negocios, señora Midwood», sonrió Declan.
Habría perdido mucho más si Helios hubiera quebrado durante la reunión de inversores. No solo ha salvado el yate, sino también un negocio potencialmente millonario. Sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y se lo puso delante. Tu bonificación por el Helios y un depósito para un futuro contrato, si estás de acuerdo. Florence abrió el sobre y vio un cheque con dinero suficiente para un año de alquiler de un taller mucho mayor que el que tenía ahora. Vaciló, tratando de ordenar sus pensamientos. Necesito tiempo para pensar. Por supuesto, asintió Declan, pero no lo pienses demasiado. La oferta es válida hasta el fin de semana. De vuelta a casa en el taxi que había pagado Declan, Florence se sintió extrañamente mareada, y no era por el vino, que apenas bebía. La vida parecía estar dando un giro brusco. De una tranquila ama de casa que estudiaba electrónica en secreto a una profesional a la que el mayor propietario de Yates de Newcastle ofrecía un contrato exclusivo. Me pregunto qué diría Radley. Un pensamiento relampagueó, y Florence lo desechó de inmediato. La opinión de su ex marido ya no le importaba. Ella seguía su propio camino, y ese camino era mucho más exitoso de lo que nadie había imaginado. Por la mañana llegó la confirmación. Los sistemas de Helios habían funcionado toda la noche sin una sola avería. Malcolm llamó temprano para darle la buena noticia y comprobar si había tomado una decisión sobre el contrato. «Necesito un poco más de tiempo», contestó Florence. «Por supuesto», dijo Malcolm, «pero debo advertirle que al señor Harroyd no le gusta esperar, y nunca le faltan ofertas». Después de la llamada, Florence permaneció sentada en la cocina durante largo rato, mirando el cheque que había puesto sobre la mesa. La suma seguía pareciendo irreal, al igual que la mera perspectiva de convertirse en la ingeniera de servicio exclusiva de la flota de Harroyd. El teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Ava, su asistente. «Florence, no te lo vas a creer», comenzó la chica con entusiasmo. «Radley ha venido al taller. Preguntó por ti, por tus clientes. Estaba especialmente interesado en Harroyd». Florence frunció el ceño. ¿Por qué había venido Radley a su taller? ¿Qué le dijiste? «Nada en concreto», contestó Ava. «Dijo que había salido con un cliente. Parecía molesto. Preguntó si era cierto que estabas trabajando en Helios». «Los rumores vuelan», pensó Florence. «Gracias por el aviso», dijo. «Y sí, estaba trabajando en Helios. Problema resuelto». «Vaya», exclamó Ava. «¿Es cierto que Harroyd te ha ofrecido un contrato indefinido?» Florence estaba ahora realmente sorprendida. «¿Cómo lo sabes? Todo el mundo de los yates de Newcastle está hablando de ello». Ava se echó a reír. Al parecer, el capitán del Helios no podía mantener la boca cerrada. Florence suspiró. Si todo el puerto deportivo sabía ya lo de la proposición, entonces Radley también lo sabía. Eso explicaba su repentino interés. «Ava, tengo que pensar algunas cosas. ¿Puedes llevar tú misma a los clientes hoy?» «Claro, jefe», respondió la chica alegremente. «Pero no olvides que te mereces este contrato. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». Al colgar el teléfono, Florence sintió una oleada de gratitud hacia su joven ayudante. Ava tenía razón, se merecía esta oportunidad, y no iba a permitir que la duda, ni Radley, ni nadie se interpusiera en su camino. Decidida, cogió el teléfono y marcó el número de Malcolm. «Estoy de acuerdo», dijo cuando él contestó. «En todos los términos. ¿Cuándo podemos discutir los detalles?» Habían pasado 3 semanas desde la firma del contrato. Florence apenas había tenido tiempo de adaptarse a su nueva realidad. Un amplio taller en una zona exclusiva del puerto deportivo, 2 asistentes a tiempo completo, un pase personal a todas las zonas del complejo de Yates de Harroyd. Incluso su vestuario tuvo que actualizarse. Los vaqueros y las camisetas sencillas ya no encajaban con su nuevo estatus. «¿No es demasiado llamativo?», se preguntó mirando su reflejo en el espejo. El slip dress azul oscuro le parecía elegante y profesional al mismo tiempo.
Florence nunca había prestado demasiada atención a su aspecto. Radley no la alentaba, por considerarla una manifestación de vanidad. Pero ahora, al mirarse a sí misma, no veía solo a una mujer con un hermoso vestido, sino a una profesional que se había ganado su puesto. Hoy era un día especial, una celebración oficial del contrato a bordo de la Aurora, el yate insignia de Declan. Los principales clientes y socios de Harroyd estaban invitados, así como varios empresarios locales con los que Declan hacía negocios. Florence estaba nerviosa. Una cosa era arreglar un radar o un sistema de navegación y otra muy distinta entablar una conversación trivial con gente acostumbrada al lujo y el confort. Su teléfono sonó. Malcolm decía que el coche estaba esperando abajo. Florence respiró hondo, se miró por última vez en el espejo y salió al encuentro de su nueva vida. Al mismo tiempo, en otra parte de Newcastle, Radley Midwood pasaba por malos momentos. Después de la historia de Helios, su relación con Vanessa se había enfriado notablemente. Ella ya no hablaba de los negocios juntos y cada vez se quedaba hasta más tarde en el club náutico, alegando compromisos de trabajo. ¿Por qué tenemos que ir allí el sábado?, preguntó Radley irritado, mientras observaba a Vanessa elegir un conjunto. Porque es un acontecimiento importante, respondió ella, probándose un vestido blanco. Harroyd rara vez organiza estas recepciones. Es una gran oportunidad para hacer amistades útiles. Para ti, tal vez, gruñó Radley. ¿Qué sentido tiene para mí? Harroyd ha dejado claro que no le interesan mis servicios. Vanessa se volvió hacia él con una expresión de irritación en el rostro. Radley, ya hemos hablado de esto. Mi trabajo consiste en tratar con los clientes del club, incluido Harroyd. Si no quieres ir, iré solo. A Radley le gustó aún menos esa perspectiva. En las últimas semanas había sentido que perdía el control de la situación. Primero el contrato de Harroyd se había ido a Florence, ahora Vanessa se mostraba cada vez más distante. No, iré contigo, aceptó finalmente. Quizá valiera la pena recordar a algunas personas quién les enseñó realmente a reparar la electrónica marina. Vanessa puso los ojos en blanco, pero guardó silencio. El Aurora estaba amarrado en la parte más prestigiosa del puerto deportivo. Cuando Florence llegó, ya había unos 20 invitados reunidos en cubierta. Declan Harroyd la recibió en la pasarela, vestido con un inmaculado traje gris claro. Señora Midwood, hizo una leve reverencia. Me alegro de que haya venido. Gracias por la invitación, señor Harroyd, contestó Florence, sintiendo los ojos de sus invitados puestos en ella. Solo Declan, corrigió él con suavidad. Teníamos un acuerdo. La acompañó a la cubierta superior, presentándola a los invitados como la brillante ingeniera que salvó a Helios en vísperas de un acuerdo crucial. Florence sonrió avergonzada, poco acostumbrada a tanta atención. No sea modesta, señora Midwood, dijo un hombre mayor con porte militar, uno de los socios de Declan. Harroyd no es de los que se deshacen en cumplidos. Si dice que eres un genio, es que lo eres. Florence se fue relajando poco a poco. Los invitados eran gente agradable, interesados no solo en los yates, sino también en la tecnología, el arte y los viajes. La conversación fluyó con facilidad. El champán era excelente y la vista del puerto desde la cubierta superior de la Aurora era impresionante. Realmente has superado las expectativas, dijo Declan en voz baja cuando se quedaron un momento a solas a bordo. No ha habido ni un solo problema grave de equipo en 3 semanas. Mis capitanes están encantados. Yo solo hago mi trabajo, respondió Florence. Exacto, asintió Declan, y haciéndolo excepcionalmente bien. Por cierto, siguió su mirada hacia el puerto, tengo una idea sobre tu futuro desarrollo. ¿Qué te parecería hacer un curso de gestión de Yates? Florence enarcó las cejas, sorprendida. ¿Yo? ¿Dirigir un yate? ¿Por qué no? Declan se encogió de hombros.
Entiendes perfectamente cómo funciona el equipo. El siguiente paso lógico es aprender a utilizarlo en la vida real. Eso te haría aún más valioso. Florence se lo pensó un momento. Hace un mes, la sugerencia le habría parecido absurda. Pero ahora, me lo pensaré, dijo con una sonrisa. Radley y Vanessa llegaron al puerto cuando la fiesta estaba en su apogeo. Vanessa divisó de inmediato el Aurora con su cubierta decorada y sus invitados. Esta debe de ser la recepción de Harroyd, dijo, mucho más grande de lo que esperaba. Radley asintió hoscamente, mirando el yate. De pronto, su mirada se detuvo en una figura en un lateral de la cubierta superior. No puede ser, murmuró, entrecerrando los ojos. ¿Qué será? Vanessa siguió su mirada. Es Florence. La voz de Radley temblaba de ira y conmoción. Mi exmujer, en el yate de Harroyd. Florence estaba irreconocible con un elegante vestido, una copa de champán y una animada conversación con un hombre de traje caro. Se reía, despreocupada y libre, como pocas veces se había reído en su matrimonio. «Ah, sí», asintió Vanessa. «He oído que Harroyd la había contratado para mantener toda su flota. Una carrera impresionante para una ama de casa». Su tono era de admiración o envidia. Radley sintió que le hervían las entrañas. Había trabajado en este campo durante tantos años, se había labrado una reputación, y Florence acababa de despegar y... «Tengo que hablar con ella», dijo Radley con firmeza, dirigiéndose a la pasarela de la Aurora. «Radley, no». Vanessa intentó detenerlo, pero él ya estaba avanzando, sin escuchar. Un tripulante bien entrenado lo detuvo en la pasarela. «Le pido disculpas, señor. Este es un evento privado, solo con invitación». «Soy Radley Midwood», dijo con voz importante. «Soy especialista en electrónica marina. Necesito hablar urgentemente con mi propia Florence Midwood. Se trata de un asunto técnico importante». El marinero lo miró dubitativo y luego se puso en contacto con alguien por radio. Un minuto después, Malcolm, el ayudante de Declan, apareció en la pasarela. «¿Qué ocurre?», preguntó, dirigiendo a Radley una mirada fría. «Necesito hablar con Florence Midwood», repitió Radley. «Sobre un asunto técnico. Es urgente». «¿Qué tipo de asunto?». Malcolm no tenía prisa por dejar entrar al intruso. «Es personal». Radley empezaba a perder la paciencia. «¿Puedo subir un momento?». Malcolm dudó, pero luego asintió. «Espera aquí», dijo y desapareció en la cubierta. Al cabo de unos minutos que a Radley le parecieron una eternidad, Florence apareció en la pasarela. Parecía sorprendida y recelosa. «Radley, ¿qué haces aquí?». «He venido con Vanessa», respondió señalando el muelle donde se encontraba su compañera, claramente avergonzada por la situación. «Os he visto a ti y a... Flo, ¿qué está pasando? ¿Trabajas ahora para Harroyd?». «Sí», respondió ella con sencillez. «Estamos contratados para dar servicio a su flota». «¿Pero cómo?». Radley vaciló. «Quiero decir que acabáis de empezar. No tienes experiencia para sistemas tan complejos». «Supongo que sí», se encogió de hombros Florence. «De lo contrario, Declan no me habría ofrecido el contrato». «¿Declan?». Radley enarcó las cejas. ¿Ya tenéis una relación tan estrecha?». En ese momento, el propio Harroyd apareció en la pasarela, elegante y sereno. «¿Va todo bien, Florence?», preguntó, lanzando una fría mirada a Radley. «Sí, todo va bien», respondió ella. «Este es Radley, mi ex marido. Quería hablar con él». «Señor Midwood», asintió Declan secamente. «Ya nos conocemos, sobre la Aurora, si no me equivoco». «Sí». Radley sintió que se ruborizaba. «Fue un caso difícil». «No para tu exmujer», señaló Declan. «Ella lo había resuelto en unas horas». Hubo una pausa incómoda. Radley miró de Florence a Declan y viceversa. «Quizá podríamos hablar en privado», preguntó finalmente, volviéndose hacia Florence. Ella vaciló y luego asintió.
Volveré dentro de 5 minutos, le dijo a Declan. Por supuesto, respondió él. Tómate tu tiempo. Florence bajó por la pasarela y ella y Radley se dirigieron al borde del muelle, donde nadie podía oírlos. Vanessa permaneció de pie a lo lejos, fingiendo admirar los yates. ¿A qué viene todo esto, Flo? Radley no pudo ocultar su irritación. Actúas como si llevaras toda la vida dedicándote a la electrónica de Yates. Recuerdo cuando empezaste, a mis espaldas, a trabajar a escondidas. Sí, a escondidas, asintió Florence con calma. Porque nunca te tomaste en serio mi interés. Siempre pensaste que yo solo era una esposa que pertenecía a la cocina. Eso no es cierto, se indignó Radley. ¿Es que querías protegerme de la decepción? Florence sonrió con tristeza. ¿De la vergüenza del fracaso o de proteger tu orgullo? Radley guardó silencio, buscando palabras. Sé que intentaste sabotear mi contrato con Harroyd, continuó Florence. Ava me contó cómo viniste al taller y me interrogaste, y luego me enteré de que llamaste a Declan y le ofreciste tus servicios a un mejor precio. Solo quería justicia. Radley alzó la voz. Me he pasado años construyendo este negocio y tú simplemente llegas y resolviste un problema que nadie más podía resolver, terminó Florence en voz baja. Ni siquiera tú. Radley sintió que algo se rompía en su interior. Su confianza en sí mismo, la idea que tenía de sí mismo como el mejor especialista de Newcastle, todo se desmoronaba. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Vas a interceptar a todos mis clientes? No, Radley, dijo Florence negando con la cabeza. Ya tengo bastante trabajo con la flota de Declan. No voy a tomar represalias ni a demostrarte nada. Ese capítulo está cerrado. Algo en su tono, en su mirada directa, hizo que Radley se diera cuenta. Florence había pasado página. Ya no era la mujer callada e insegura que vivía a su sombra. Ante él había una profesional segura de sí misma que había encontrado su lugar en el mundo. «Has cambiado», dijo en voz baja. «No», sonrió Florence. «He dejado de fingir ser menos de lo que soy». Un ligero tintineo de copas y risas llegó desde la aurora. La fiesta continuó. «Tengo que volver», dijo Florence. «Cuídate, Radley». Él asintió en silencio. Las palabras se le acabaron de repente. Vanessa se acercó a él cuando Florence ya subía por la pasarela. «¿Va todo bien?», le preguntó. «No», respondió Radley con sinceridad. «Pero quizá debería estarlo». De vuelta en cubierta, Florence se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. Los invitados habían empezado a despedirse y los camareros estaban guardando las copas. «¿Va todo bien?», preguntó Declan, acercándose a ella. «Sí», sonrió Florence. «Solo estoy cerrando un capítulo de mi vida». «Bien», asintió. «Porque es hora de abrir uno nuevo. Vamos a dar un pequeño paseo en barco. Si no te importa, claro». «¿Un viaje en barco?», Florence se sorprendió. «¿Ahora mismo?». «Es el mejor momento», sonrió Declan. «La puesta de sol sobre la bahía es un espectáculo digno de contemplar, y el capitán prometió enseñarte los rudimentos de la navegación». Florence se lo pensó un momento y luego asintió con decisión. «Me encantaría». La tripulación empezó a prepararse para zarpar. Florence subió a bordo y miró hacia el muelle, donde Radley y Vanessa seguían de pie, observando la aurora. Sus figuras parecían pequeñas e inmóviles como congeladas en el tiempo. Los motores del yate rugieron suavemente, se dieron las amarras y el aurora se alejó suavemente del muelle. Florence sintió que la fresca brisa marina le tocaba la cara, trayéndole el olor de la sal y la libertad. «Precioso, ¿verdad?», preguntó Declan, acercándose a ella. «Mucho», asintió Florence, sin mirar a la orilla lejana, sino al mar que tenía delante. Las figuras del muelle se hicieron cada vez más pequeñas hasta convertirse en puntos apenas reconocibles y luego desaparecieron. El yate ganó velocidad, rompiendo las olas y dirigiéndose hacia la puesta de sol. Florence respiró profundamente el aire salado y sonrió.
Un nuevo horizonte se abría ante ella, tanto en sentido literal como figurado. ¿Lista para intentar tomar el mando?, preguntó Declan. Preparada, respondió Florence con firmeza y lo siguió hasta la sala de control.